En relación con la temática propuesta por las lecturas de este domingo, 29º del tiempo ordinario, nos permitimos ofrecer algunas consideraciones que pudieran ser de utilidad para una meditación mayor. Recordemos que en la primera lectura del libro de Isaías se nos habla de Dios, en primer lugar, que es uno, el único Dios. Y no hay otros dioses fuera del Señor. E incluso el rey tan poderoso, el Ciro, rey de Persia, emperador, revestía ese rango, forma parte de un plan más grande que solo Dios conoce y que lleva adelante. Esta lectura nos da el sentido, podríamos decir, teológico de la historia, porque los cambios de la época, el sucederse de las grandes potencias, están siempre bajo el supremo dominio de Dios. Ningún poder terreno puede ponerse en su lugar. La teología de la historia, como dirán los entendidos, es un aspecto importante, esencial para la evangelización, porque los hombres de nuestro tiempo, tras estos periodos nefastos que nos presentaron los totalitarismos, especialmente del siglo XX, necesitan reencontrar una visión global del mundo y del tiempo, una visión verdaderamente libre, pacífica, esa visión que el Concilio Vaticano II transmitió en sus documentos y que los diferentes papas que tras el concilio han venido han ilustrado justamente con su propio magisterio. Por su parte, la segunda lectura, que corresponde, como ya sabemos, al inicio de la primera carta de los tesalonicenses, y esto ya es muy sugerente, pues se trata de la carta más antigua que nos ha llegado del mayor evangelizador de todos los tiempos. Se trata del apóstol San Pablo. Y él nos dice, ante todo, que no se evangeliza de manera aislada. También él tenía, de hecho, como colaboradores, recordemos, a Silvano y Timoteo y a muchos otros. E inmediatamente añade otra cosa muy importante, que el anuncio siempre debe ir precedido, acompañado y seguido por la oración. En efecto, así él lo escribe: en todo momento demos gracias a Dios por todos vosotros, y también los tenemos presentes en nuestras oraciones. El apóstol asegura que es bien consciente de que los miembros de la comunidad no han sido elegidos por él, sino que los miembros de la comunidad han sido elegidos por Dios. Así lo dice. Él los ha elegido. Y todo misionero del Evangelio siempre debe tener presente esta verdad. Es el Señor quien toca los corazones con su palabra y su espíritu, llamando a las personas a la fe y a la comunión en la iglesia. Por último, San Pablo nos deja una enseñanza muy valiosa que extrae de su propia experiencia y que señala lo siguiente:
Cuando les anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabras, sino también con la fuerza y la unción del Espíritu Santo y con plena convicción. La evangelización, para ser eficaz, necesita entonces de la fuerza del Espíritu que anime el anuncio e infunda en quien lo lleva esa plena convicción de la que nos habla San Pablo. Este término, convicción o plena convicción, en el lenguaje griego es pleroforía, un vocablo que no expresa tanto el aspecto subjetivo, psicológico, sino más bien la plenitud, la fidelidad, la integridad, en este caso, del anuncio de Cristo. Anuncio que para ser completo y fiel necesita ir acompañado de signos, de gestos, como la predicación de Jesús. Palabra, espíritu y convicción, así entendida, son por tanto inseparables y concurren a hacer que el mensaje evangélico se difunda con toda eficacia. Nos detendremos ahora entonces un instante en el pasaje del Evangelio. Y se trata del texto sobre la legitimidad del tributo que hay que pagar al César, que contiene la célebre respuesta de Jesús. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero antes de llegar a este punto, hay un pasaje que se puede referir a quienes tienen particularmente la misión de colaborar en la tarea evangelizadora. De hecho, los interlocutores de Jesús, discípulos de los fariseos y herodianos, se dirigen a él con palabras de aprecio, diciendo: sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie. Precisamente esta afirmación, aunque brote de la hipocresía, debe llamar nuestra atención. Los discípulos de los fariseos y los herodianos no creen en lo que dicen. Solo lo afirman como lo que podríamos calificar con el adagio latino captatio benevolentia, para que los escuche. Pero su corazón está muy lejos de esta verdad. Más bien quieren tender una trampa a Jesús con el objeto de poderlo acusar. Para nosotros, en cambio, esa expresión es preciosa y verdadera. Jesús, en efecto, es sincero y enseña el camino de Dios según la verdad y no depende de nadie. Él mismo es este camino de Dios que nosotros estamos llamados a recorrer, y podemos recordar aquí las palabras de Jesús mismo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Resulta iluminador al respecto el comentario de San Agustín, que señala: era necesario que Jesús dijera: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque una vez conocido el camino, faltaba conocer la meta,
el camino conducía a la verdad, conducía a la vida. Y nosotros, ¿a dónde vamos sino a Él? ¿Y por qué camino vamos sino por Él? Los nuevos evangelizadores, o a quienes nos corresponde en el tiempo presente llevar adelante esta labor, estamos llamados a ser los primeros en avanzar por este camino que es Cristo, para dar a conocer a los demás la belleza del Evangelio que da la vida. Y en este camino nunca avanzamos solos, sino en compañía, una experiencia de comunión y de fraternidad que se ofrece a cuantos encontramos para hacerlos partícipes de nuestra experiencia de Cristo y de su iglesia. Así el testimonio, unido al anuncio, puede abrir el corazón de quienes están en busca de la verdad para que puedan descubrir el sentido de su propia vida. Una pequeña reflexión también sobre este tema central del tributo al César. Jesús responde con un sorprendente realismo político, podríamos decir, vinculado al teocentrismo de la tradición profética. El tributo al César se debe pagar, porque la imagen de la moneda es suya, pero el hombre, todo hombre, lleva en sí mismo otra imagen, lleva la imagen de Dios, y por lo tanto, a Él y solo a Él, cada uno debe dar su existencia. Así lo afirmaban los padres de la Iglesia, basándose en el hecho de que Jesús se refiere a la imagen del emperador impresa en la moneda del tributo. Interpretaron este paso a la luz del concepto fundamental de hombre, imagen de Dios, contenido en el primer capítulo del Génesis. Un autor anónimo escribe: la imagen de Dios no está impresa en el oro, sino en el género humano. Y la moneda del César es oro. La de Dios es la humanidad. Por consiguiente, da tu riqueza material al César, pero reserva a Dios la inocencia única de tu conciencia, donde se contempla a Dios. El César, en efecto, ha impreso su imagen en cada moneda. Pero Dios ha escogido al hombre que Él ha creado para reflejar su gloria. Y San Agustín utilizó muchas veces esta referencia en sus homilías. Decía: si el César reclama su propia imagen impresa en la moneda, ¿no exigirá Dios del hombre la imagen divina esculpida en él? Y también, del mismo modo que se devuelve al César la moneda, así se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa por la luz de su rostro. En efecto, Cristo habita en el interior del hombre. Esta palabra de Jesús posee una tremenda riqueza en cuanto a su contenido antropológico, y no se la puede reducir únicamente al ámbito político,
La Iglesia, por tanto, no se limita a recordar a los hombres la justa distinción entre la esfera de la autoridad del César y la de Dios, entre el ámbito político y religioso. La misión de la Iglesia, como la de Cristo, es esencialmente hablar de Dios, hacer memoria de su soberanía, recordar a todos, especialmente a los cristianos, que han perdido su identidad, el derecho de Dios sobre lo que le pertenece, es decir, nuestra vida. Nosotros, todos, y esta generación de cristianos que nos ha correspondido integrar, estamos llamados a desempeñar un gran protagonismo en la evangelización que la Iglesia lleva a cabo con el impulso del Espíritu Santo. Por cierto, no sin dificultad, pero con el mismo entusiasmo que los primeros cristianos. En definitiva, son nuestras las palabras del apóstol San Pablo que hemos escuchado en la liturgia de hoy. Doy gracias a Dios por todos vosotros y os aseguro que os llevo en mis oraciones, consciente de la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor.